Cuando Chuck Norris pisa el escenario de The Progressive Pulse, el público espera otra entrevista amable con uno de los íconos más respetados de Hollywood, pero Julian Rhodes no está aquí para una charla amistosa. Tiene un plan. Detrás de las cámaras, los productores preparan sus ediciones. Las preguntas están diseñadas para atraparlo y el público ha sido cuidadosamente seleccionado para volverse contra él en el momento adecuado. Esto no es una entrevista, es una emboscada. Sin embargo, mientras Chuck toma asiento, su expresión es inescrutable. Julian sonríe, confiado en que está a punto de crear el momento viral del año. Pero lo que no se da cuenta es que Chuck ya ve la trampa y en solo unos minutos la volteará contra él. El estudio brilla con luces modernas, pantallas digitales, que muestran el logotipo del programa parpadeando a ambos lados del escenario. La audiencia, una mezcla cuidadosamente seleccionada de fans genuinos y críticos preparados, aplaude mientras Chuck camina con su característica tranquilidad, saludando con una inclinación de cabeza. En la sala de control, la productora ejecutiva, Sofía, susurra por su micrófono. Cámara 3. Enfoca su expresión cuando Julian lance la primera pregunta. Los técnicos intercambian miradas. Uno murmura, ¿realmente creen que pueden acorralar a Chuck Norris? Y ganándose una mirada severa de su supervisor, Julian Rhodes ajusta su traje azul marino, practica su sonrisa una última vez mientras el maquillador le aplica un último toque de polvo. Esto será histórico, piensa. El momento en que expongamos que estos viejos dinosaurios ya no tienen lugar en nuestra cultura. Estamos al aire en 10, 9, 8, cuenta el director. Julian respira profundamente. Chuck simplemente espera, manos tranquilamente apoyadas sobre sus rodillas. Nada en su postura revela si sospecha algo. 3, 2, 1. Las luces se intensifican. La música de introducción se desvanece. «Bienvenidos a The Progressive Pulse», exclama Julian con entusiasmo practicado. Hoy tenemos el honor de recibir a un hombre que ha definido cierto tipo de masculinidad en Hollywood durante décadas. Su énfasis en cierto tipo es sutil, pero inconfundible. Por favor, reciban con un fuerte aplauso a Chuck Norris. La audiencia aplaude. Algunos vitorean genuinamente, otros siguen el guión. Chuck, es un placer tenerte aquí, dice Julian, inclinándose ligeramente hacia adelante, su sonrisa brillante, pero sin alcanzar sus ojos. Gracias por la invitación, Julian, responde Chuck, su voz tranquila pero firme. Julian toma sus tarjetas, pasando el pulgar por el borde. Has tenido una carrera impresionante, acción, artes marciales, una presencia cultural innegable. Hace 1200. Una pausa, imperceptible para la audiencia, pero clara para Chuck. Pero tengo curiosidad. ¿Cómo te sientes al ver cómo ha cambiado Hollywood? Y así comienza. La primera pregunta, aparentemente inocente. La trampa está tendida. El correo electrónico llegó un martes por la mañana. Chuck Norris estaba sentado en la amplia terraza de su rancho en Texas, observando el amanecer mientras una taza de café negro humeaba entre sus manos. El aire fresco de la mañana traía el aroma de pinos y tierra húmeda. Cerca de él, su fiel pastor alemán descansaba plácidamente. María, su asistente de confianza durante más de 15 años, apareció con una tablet en mano. Su rostro revelaba una mezcla de escepticismo y preocupación. «Chuck, acaba de llegar esto», dijo, extendiendo el dispositivo. Invitación exclusiva para una entrevista en The Progressive Pulse con Julian Rhodes. Chuck tomó la tablet, sus ojos experimentados escaneando el mensaje. Julian Rhodes, uno de los presentadores más influyentes de la televisión actual, conocido por sus entrevistas incisivas y por desenmascarar a figuras tradicionales. Su programa, famoso por abordar temas controversiales, tenía una reputación por sus cuestionamientos estratégicos y a menudo implacables. «¿Qué opinas?», preguntó María cruzándose de brazos. Chuck colocó la tablet sobre la mesa de madera y dio otro sorbo a su café. Sus ojos, que habían visto décadas de cambios en la industria del entretenimiento,
Miraban hacia el horizonte texano. «Creo que es exactamente lo que parece», respondió con calma. «¿Una trampa?» María no ocultó su desaprobación. Chuck esbozó una ligera sonrisa. «Sin duda». «Entonces declinaré cortésmente», comenzó María tomando la tablet. «No», la detuvo Chuck con un gesto suave. «Voy a aceptar». María lo miró perpleja. «¿Por qué aceptarías sabiendo que van a intentar ridiculizarte?» Chuck se levantó, caminando hacia el borde de la terraza. La propiedad se extendía ante él. Acres de tierra texana que representaban generaciones de trabajo duro y valores firmes. «Porque la verdad nunca teme al cuestionamiento», respondió simplemente. «Y tal vez sea hora de que alguien les muestre la diferencia entre atacar y dialogar». María conocía esa expresión. Había visto a Chuck enfrentar desafíos físicos extraordinarios, pero eran estos momentos de tranquila determinación los que realmente revelaban su fortaleza. Con un suspiro resignado, tomó la tablet y comenzó a teclear: «Estimado señor Rhodes, Chuck Norris estará encantado de participar en su programa». Mientras María redactaba la respuesta, Chuck contemplaba el horizonte. No era ingenuo. Sabía perfectamente lo que Julian Rhodes planeaba. Había visto cómo el programa había tratado a otros de su generación. La trampa estaba clara como el agua. Tomó el último sorbo de su café, sintiendo su calidez. «Prepárense para una lección que no esperan», murmuró para sí mismo, mientras el sol de Texas ascendía completamente, bañando el rancho en luz dorada. En Dow, la oficina de producción de The Progressive Pulse, los marcadores chillaban contra la pizarra blanca, mientras Julian Rhodes trazaba un diagrama de flujo elaborado. El espacio minimalista, con sus ventanales que ofrecían vistas panorámicas de Los Ángeles, vibraba con una energía casi depredadora. 6 personas rodeaban la mesa de conferencias de cristal, todas concentradas en una sola misión: desmantelar la imagen de Chuck Norris. «Confirmado. Chuck Norris estará aquí el próximo jueves», anunció Vanessa Reyes, la productora ejecutiva, deslizando su iPad hacia el centro de la mesa. Una sonrisa calculadora se dibujó en sus labios perfectamente delineados. «Honestamente, no pensé que aceptaría». Julian se detuvo, girando sobre sus talones con un marcador rojo en mano. «Por supuesto que aceptó. Estos dinosaurios nunca pueden resistir la oportunidad de seguir siendo relevantes». El equipo de investigación, 3 jóvenes analistas armados, sí con laptops y ambición, asintió al unísono. La más joven, Zoe, levantó la mano. «Tengo el análisis completo de sus entrevistas anteriores. Nunca ha enfrentado preguntas realmente incisivas sobre sus posturas políticas o su visión sobre la masculinidad moderna». Julian sonrió, acercándose a la pizarra nuevamente. «Exactamente. Es un blanco fácil, un emblema perfecto de la vieja guardia». Trazó un círculo rojo alrededor del nombre de Chuck. «Vamos a exponerlo como lo que es, un relicto de una era que debería quedar en el pasado». Vanessa cruzó las piernas, inclinándose hacia adelante. «¿Y si no muerde el anzuelo?» Chuck Norris no es conocido precisamente por perder la compostura. Julian dejó escapar una risa corta. «Todos tienen un punto de quiebre. El suyo será cuando cuestionemos la relevancia de sus valores en el mundo actual». Sus ojos brillaron con determinación. «Cuando insinuemos que sus películas han perpetuado estereotipos dañinos. Tenemos datos que muestran cómo sus películas glorifican cierto tipo de masculinidad tóxica», añadió otro investigador, deslizando un gráfico por la mesa. «Y hemos seleccionado cuidadosamente al público para que reaccione en los momentos clave». Julian se acercó a la ventana, contemplando la ciudad como un estratega observando un campo de batalla. «Este no es solo otro programa», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «Es una declaración. Una vez que desmantelemos a Chuck Norris, nadie de la vieja guardia estará a salvo». Vanessa se levantó colocándose junto a él. «¿Esto es personal, Julian?» El presentador no apartó la mirada del horizonte. «Es necesario», respondió evitando la pregunta. «El mundo está cambiando, o ellos se adaptan, o los exponemos». El equipo intercambió miradas, sintiendo la intensidad de su líder. En la pizarra,
El nombre de Chuck Norris permanecía encerrado en un círculo rojo brillante, como una diana esperando los dardos. «Preparen las preguntas», ordenó Julian, girándose con renovada energía. «Cuando terminemos con él, Chuck Norris será el ejemplo perfecto de por qué su tiempo ya pasó». La limusina negra se detuvo frente a la entrada trasera de los estudios. Chuck Norris descendió con un movimiento fluido, ajustándose la americana, azul marino sobre su camisa blanca impecable. El sol californiano contrastaba con el frío calculado que lo esperaba dentro. «Señor Norris, por aquí». Una asistente de producción con auriculares y tableta lo recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «El programa comienza en 40 minutos». Chuck asintió, siguiéndola por el laberinto de pasillos iluminados con luces LED blancas y clínicas. Notó cómo algunos miembros del personal interrumpían sus conversaciones al verlo pasar, cómo las miradas se desviaban y luego volvían a él cuando creían que no los observaba. «El dinosaurio ha llegado», escuchó murmurar a un joven técnico, seguido de risas sofocadas. La asistente lo condujo hasta el camerino. «Alguien vendrá a maquillarlo en un momento», dijo mecánicamente antes de cerrar la puerta. Chuck observó el espacio. Sofá moderno en tonos grises, mesa con frutas y agua embotellada, espejo enmarcado por luces brillantes. En la pared opuesta, una pantalla mostraba el escenario siendo preparado. Podía ver a Julian Rhodes gesticulando, dando instrucciones a los camarógrafos sobre ángulos específicos. 3 golpes suaves en la puerta. Una joven de cabello teñido de azul entró con un estuche de maquillaje. «Soy Riley, estaré preparándolo para las cámaras», dijo, evaluándolo con ojos críticos. No había admiración, solo cálculo profesional. «Por favor, siéntese». Chuck se acomodó frente al espejo, mientras Riley desplegaba sus herramientas con eficiencia clínica. «No necesito mucho», comentó Chuck con amabilidad. «Todos necesitan ayuda bajo esas luces», respondió secamente. «Especialmente...» Se detuvo, mordiéndose el labio. «¿Especialmente?», inquirió Chuck, sus ojos encontrando los de ella en el reflejo. Riley aplicó polvo sobre su frente, especialmente con las cámaras en HD. No perdonan nada. El silencio cayó entre ellos mientras trabajaba. Chuck percibía su tensión, la forma en que evitaba el contacto visual prolongado. «¿Primera vez maquillando a un relicto del pasado?», preguntó Chuck con tono ligero. Riley se paralizó, el rubor a medio camino de su rostro. «Yo no quise decir...». «No te preocupes». Chuck sonrió, genuinamente cálido. «No sería la primera vez que me subestiman». La expresión de Riley cambió, una grieta en su armadura profesional. Por un momento pareció ver al hombre real frente a ella, no al símbolo que le habían dicho que despreciara. La puerta se abrió abruptamente. «5 minutos, señor Norris», anunció la asistente anterior. «Julian está listo para recibirlo». Chuck se levantó, agradeció a Riley con una inclinación de cabeza y se dirigió hacia la puerta. Respiró profundamente, centrándose en su interior. La tormenta aguardaba, pero él había navegado aguas más traicioneras antes. Las luces del estudio bañaban el escenario con un resplandor casi clínico. El logo azul neón de The Progressive Pulse pulsaba suavemente contra el fondo minimalista, mientras la audiencia, estratégicamente seleccionada, aplaudía con entusiasmo programado. Chuck Norris avanzó con pasos medidos hacia el sillón moderno, donde Julian Rhodes lo esperaba, sonrisa brillante y ojos calculadores. «Damas y caballeros, Chuck Norris», anunció Julian, levantándose para estrechar la mano de su invitado con fingida calidez. Las cámaras se deslizaban silenciosamente sobre sus rieles, buscando el mejor ángulo para capturar cada reacción. Chuck correspondió al saludo con una sonrisa serena, acomodándose en el asiento. La audiencia guardó silencio mientras Julian tomaba sus tarjetas, pasando el pulgar por el borde como un esgrimista, probando el filo de su arma. «Chuck, es un verdadero honor tenerte aquí», comenzó Julian inclinándose ligeramente hacia adelante. «Pocas personas han definido tan claramente una era del cine como tú». «Gracias, Julian».
El honor es mío, respondió Chuck con una voz tranquila pero firme. Julian sonrió, un gesto que no alcanzó sus ojos. Tu carrera es fascinante. Desde Walker, Texas Ranger, hasta convertirte en un fenómeno cultural con los famosos Chuck Norris Facts. Hizo una pausa estudiada. ¿Cómo se siente ser parte de la historia del pasado? La sutileza del golpe era magistral. La palabra pasado quedó flotando en el aire como una bandera roja. Algunos espectadores intercambiaron miradas, percibiendo el primer movimiento del ajedrecista. Chuck simplemente asintió, imperturbable. La historia es un continuo, Julian. Todos somos parte de ella, constantemente. Julian parpadeó, momentáneamente descolocado por la respuesta filosófica. Consultó sus notas y recuperó el ritmo. Ciertamente. Pero Hollywood ha cambiado radicalmente desde tus días de gloria, ¿no crees? Las películas de acción de hoy abordan temas más complejos, personajes menos unidimensionales. Un camarógrafo se acercó para capturar la expresión de Chuck. En la sala de control, los productores contenían la respiración, esperando el primer signo de incomodidad. Cada generación cuenta sus historias a su manera, respondió Chuck, cruzando las manos sobre su regazo. Pero los temas fundamentales, honor, coraje, integridad, son eternos. Julian tamborileó con sus dedos en las tarjetas. Interesante que menciones eso. Muchos críticos señalan que esos conceptos eternos, como tú los llamas, especialmente en tus películas, reflejan una visión bastante limitada y anticuada de la masculinidad. El público se tensó. La falsa cordialidad comenzaba a desvanecerse, revelando el verdadero propósito de la entrevista. La trampa estaba lista, la primera pieza movida. Chuck mantuvo su mirada tranquila, sus ojos encontrándose con los de Julian sin parpadear. ¿Limitada? Tal vez deberíamos definir qué entendemos por esos valores antes de descartarlos. Julian sonrió. Esto era exactamente lo que quería. Por supuesto, hablemos entonces de esos valores que defiendes y cómo encajan o no en el de un mundo actual. El aire en el estudio se densificó. Julian Rhodes dejó sus tarjetas sobre la mesa de cristal con un golpe seco y calculado, abandonando toda pretensión de cordialidad. Las luces parecían intensificarse, creando sombras más definidas, contornos más duros. La audiencia se inclinó imperceptiblemente hacia adelante, como depredadores percibiendo el olor de la sangre. «Chuck», comenzó Julian, su voz adquiriendo un filo que hasta ahora había mantenido envainado, «hablemos sin rodeos. Tus películas glorificaban la violencia como solución a problemas complejos. Presentaban un mundo dividido simplísticamente entre buenos y malos, y, seamos honestos, promovían una visión de la masculinidad que hoy reconocemos como tóxica». Hizo una pausa estratégica, permitiendo que sus palabras resonaran. En la sala de control, Vanessa sonrió susurrando. «Ahí está, el primer golpe directo». ¿No crees que ese tipo de narrativas han causado un daño real a generaciones de jóvenes? Continuó Julian, inclinándose hacia Chuck como un fiscal ante un acusado. La cámara 3 se acercó al rostro de Chuck, buscando la más mínima señal de incomodidad o enojo. Pero el veterano actor permaneció impasible, sus ojos claros sosteniendo la mirada de Julian sin vacilación. «Interesante perspectiva», respondió Chuck, su voz calmada contrastando con la hostilidad creciente. «Pero me pregunto si realmente has visto mis películas con atención». Julian soltó una risa corta, diseñada para transmitir superioridad. «He visto suficiente para reconocer los patrones. Hombres solitarios resolviendo problemas a puñetazos, villanos unidimensionales, mujeres como premios a ganar». Miró hacia la audiencia buscando complicidad. Precisamente el tipo de narrativas que estamos dejando atrás como sociedad. Algunos espectadores asintieron. Otros, sin embargo, fruncieron el ceño, no totalmente convencidos por el argumento. «Creo que confundes la superficie con el mensaje», respondió Chuck. «Mis personajes defendían valores como la lealtad, la protección de los inocentes, el sacrificio personal.
Julian lo interrumpió elevando ligeramente su voz. Valores impuestos desde una posición de privilegio y poder. ¿No te das cuenta de que ese tipo de heroísmo perpetúa sistemas de opresión? La tensión era palpable. Varios miembros de la audiencia intercambiaron miradas incómodas, mientras otros parecían disfrutar del espectáculo. ¿Consideras que proteger a los vulnerables es opresión?, preguntó Chuck con genuina curiosidad, sin una pizca de defensividad. Julian apretó los labios, momentáneamente descolocado por la calma de su invitado. Esperaba ira e indignación, tal vez incluso un exabrupto que pudiera usar como titular. En cambio, se encontraba frente a una montaña que no parecía afectada por sus vientos. «Lo que considero», respondió finalmente, su voz adoptando un tono condescendiente, «es que hombres como tú ya no entienden el mundo en que vivimos, y quizás sea hora de que den un paso al lado». Los ojos de Chuck brillaron, no con enojo, sino con algo más profundo. Y entonces, con una media sonrisa que descolocó a Julian, respondió, «Tal vez sea hora de que hablemos de lo que realmente te molesta, Julian». El silencio que siguió a las palabras de Chuck pesaba como plomo en el estudio. Julian parpadeó 2 veces, recuperando la compostura con un ajuste de su postura, la incomodidad brevemente visible antes de ser reemplazada por una sonrisa tensa. «¿Lo que me molesta?», repitió Julian, intentando recuperar el control. «Lo que me preocupa es una industria que durante décadas ha glorificado ciertos arquetipos dañinos. Hombres como tú, Chuck, que representan un ideal masculino obsoleto y perjudicial». En la sala de control, Vanessa se inclinó hacia el micrófono. «Preparen la cámara 4. Necesitamos captar su reacción cuando Julian mencione el tema de las armas». Chuck asintió lentamente, como considerando genuinamente las palabras de su entrevistador. «Sabes, Julian, cuando entrenaba artes marciales con mi maestro, lo primero que me enseñó no fue a golpear». Julian frunció el ceño, desconcertado, por el aparente cambio de tema. «Eso es fascinante, pero me enseñó a respirar», continuó Chuck tranquilamente. «Me enseñó que la verdadera fuerza no está en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo». Algunos espectadores asintieron inconscientemente. Un sutil cambio en la energía de la sala, imperceptible pero presente, como la primera brisa antes de un cambio de viento. «Una filosofía bonita», respondió Julian con impaciencia creciente. «Pero tus películas mostraban lo contrario. Violencia como primera respuesta, poder masculino sin cuestionamientos, una glorificación de las armas que ha contribuido a... Mis personajes solo usaban la fuerza cuando todos los demás recursos se habían agotado», interrumpió Chuck suavemente. «Para proteger, nunca para dominar. ¿No es esa la verdadera masculinidad que todos deberíamos aspirar? No la ausencia de fuerza, sino su uso responsable». En la sala de control, un productor susurró nerviosamente, «Esto no va como planeamos. Está redirigiendo cada ataque». Julian se pasó una mano por el cabello, un gesto involuntario de frustración. «El problema, Chuck, es que esa narrativa simplista de buenos contra malos ya no funciona en un mundo que reconoce la complejidad moral». «¿Simplista?». Chuck sonrió ligeramente. «Dime, Julian, ¿crees que proteger a un niño del peligro es moralmente complejo? ¿O defender a alguien que no puede defenderse a sí mismo?». La audiencia se removió. Algunos murmullos de aprobación surgieron desde diferentes sectores. Julian sintió que el control se le escapaba entre los dedos como arena fina. «Estás simplificando mis argumentos», protestó, su voz elevándose ligeramente. «Tal vez», respondió Chuck con la misma calma imperturbable. «O tal vez algunos valores son lo suficientemente simples como para ser universales». La frustración de Julian era casi palpable mientras buscaba frenéticamente en sus notas algo que pudiera desestabilizar a su invitado. En la sala de control, Vanessa ordenaba urgentemente, «Pasen al segmento de controversias políticas. Ahora». Julian respiró hondo, preparándose para cambiar de estrategia. «Hablemos entonces de tus controvertidas posturas políticas, Chuck, especialmente sobre temas que afectan a comunidades marginadas». Julian Rhodes arrojó sus tarjetas sobre la mesa,
el sonido cortando el aire como una declaración de guerra. Las venas de su cuello se marcaban mientras se inclinaba hacia Chuck, abandonando toda pretensión de objetividad periodística. La audiencia, completamente absorta ahora, contenía colectivamente la respiración. «Vamos a hablar claramente, Chuck», espetó Julian, su voz vibrando con apenas contenida hostilidad. «Representas valores que están destruyendo nuestra sociedad. Tu visión del mundo, patriarcal, militarista, simplista, es precisamente lo que necesitamos superar». Las luces del estudio parecían intensificarse, creando un campo de batalla iluminado donde dos visiones del mundo se enfrentaban. En la sala de control, Vanessa susurró: «Mantengan esta toma. Es perfecta. Tus películas glorificaban la violencia, tus entrevistas promueven ideas retrógradas y tu generación se aferra al poder mientras el mundo avanza sin ustedes», continuó. Julian, cada palabra como un proyectil. «¿No crees que ya es hora de que hombres como tú den un paso al lado y dejen hablar a nuevas voces?» El estudio quedó en silencio absoluto. Algunos espectadores miraban incómodos, otros fascinados por el espectáculo de agresión desnuda. Los camarógrafos se acercaron, captando cada detalle. Las manos tensas de Julian, la expresión inescrutable de Chuck. Chuck observó a Julian durante 3 segundos completos antes de responder, su postura relajada contrastando marcadamente con la tensión de su entrevistador. «¿Sabes cuál es la diferencia entre fuerza y poder, Julian?», preguntó Chuck con voz tranquila. Julian parpadeó momentáneamente desconcertado por la pregunta. «Estamos hablando de tu relevancia, no de semántica». «No es semántica», respondió Chuck. «Es el centro de lo que no entiendes. El poder busca dominar. La fuerza busca proteger. Filosofía barata para justificar una visión del mundo obsoleta», replicó Julian con desdén. «La realidad es que tu tiempo ya pasó, Chuck. Tus valores son reliquias de una era que afortunadamente estamos dejando atrás». Un murmullo recorrió la audiencia. Julian, sintiendo que finalmente tenía a Chuck acorralado, continuó su embestida. «De 1908, me pregunto si realmente tienes algo relevante que ofrecer a las nuevas generaciones, o simplemente te aferras a los últimos vestigios de una fama construida sobre estereotipos dañinos». Su voz destilaba condescendencia. «Tal vez deberías considerar retirarte con dignidad antes de convertirte en una completa caricatura». El silencio que siguió era denso, cargado de electricidad. Los productores contuvieron el aliento, anticipando, finalmente, la reacción explosiva que habían estado buscando. La audiencia se inclinó hacia adelante, expectante. Chuck miró directamente a Julian, sus ojos claros y firmes, y entonces hizo lo último que alguien esperaría. Sonrió, una sonrisa genuina, tranquila, que llegaba hasta sus ojos, y con voz clara, que resonó en todo el estudio, dijo: «Cuando era niño, mi padre me enseñó algo que nunca olvidé». El silencio en el estudio era absoluto. Las luces parecían haberse suavizado, como si incluso la iluminación contuviera la respiración. Cada persona, desde los camarógrafos hasta los asistentes de producción, desde la primera fila hasta la última, estaba completamente inmóvil, todos los ojos fijos en Chuck Norris. «Cuando era niño», continuó Chuck, su voz tranquila pero clara resonando en el silencio, «mi padre me enseñó que la grandeza no está en hacer que otros se sientan pequeños, sino en ayudarlos a encontrar su propia fortaleza». Julian se removió incómodo en su asiento, su agresividad momentáneamente desestabilizada por la calma de su invitado. «Me enseñó que el respeto no es opcional ni anticuado», prosiguió Chuck, sus ojos fijos en Julian. «Es la base sobre la que se construye todo lo demás. Y me parece interesante que hoy, en nuestra prisa por avanzar, hayamos confundido el progreso con el abandono de los principios fundamentales». En la sala de control, Vanessa se quitó los auriculares. «Esto no está bien», susurró. «No está reaccionando como esperábamos». Chuck se inclinó ligeramente hacia adelante, su postura relajada pero firme. «Sabes, Julian, antes mencionaste que mi tiempo ya pasó. Puede que tengas razón». Una pausa.
Pero hay cosas que no pasan de moda: la integridad, la humildad, la disposición a escuchar en lugar de simplemente hablar. Un murmullo recorrió la audiencia. Algunos asintieron inconscientemente. Una joven en la tercera fila sacó discretamente su teléfono y comenzó a grabar. «Lo que encuentro fascinante», continuó Chuck, «es cómo hemos llegado a un punto donde cuestionar ciertos valores se considera valiente, pero defenderlos se ve como algo anticuado». Julian intentó recobrar el control. «Esos valores que defiendes han sido utilizados históricamente para proteger a los débiles», lo interrumpió Chuck suavemente. «Para defender a quienes no pueden defenderse. Para levantar a quienes han caído». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran. La cámara captó el momento exacto en que varios espectadores intercambiaron miradas. El sutil cambio en la energía del estudio, casi imperceptible, pero profundamente significativo. «Julian, viniste buscando una pelea», dijo Chuck con una sonrisa genuina. «Pero el verdadero coraje no está en atacar, sino en tender la mano incluso a quienes nos consideran enemigos». El presentador palideció visiblemente. En la sala de control un productor murmuró: «Corta a comerciales. Ahora». Pero era demasiado tarde. Algo había cambiado en el estudio, una transformación palpable. El control había cambiado de manos sin un solo momento de hostilidad o agresión. «La verdadera revolución», concluyó Chuck, sus palabras resonando como una campana de claridad en el silencio, «no es reemplazar un tipo de intolerancia con otro. Es recordar que la fuerza sin compasión no es fuerza en absoluto, es solo otro tipo de debilidad». «Estamos en comerciales». El grito del director resonó mientras las luces del estudio se atenuaban ligeramente. Julian Rhodes se arrancó el micrófono de la solapa con dedos temblorosos, sin mirar a Chuck. El sudor perlaba su frente mientras un asistente se apresuraba a ofrecerle una botella de agua. Vanessa irrumpió en el plató, su rostro una máscara de furia profesionalmente contenida. «¿Qué diablos fue eso?», seiseó inclinándose hacia Julian mientras lanzaba miradas furtivas a Chuck. «Se suponía que lo arrinconarías, no que le dieras una plataforma para sermonearnos». «Él no está siguiendo el guión», murmuró Julian, pasándose una mano por el cabello. «Debería estar a la defensiva, pero en lugar de eso está ganando», completó Vanessa, su voz apenas audible. Al otro lado del escenario, Chuck permanecía sentado tranquilamente. Una maquilladora se acercó nerviosamente, ofreciendo retocar su rostro. Chuck sonrió y asintió amablemente. «Gracias, Riley», dijo, recordando su nombre del camerino. La joven parpadeó sorprendida. De nada, señor Norris». Mientras tanto, en las redes sociales, el último segmento ya estaba circulando. Hashtags como «Chuck tiene razón» y «Mi respeto por Chuck» empezaban a formarse espontáneamente. En las gradas, varios espectadores miraban sus teléfonos, sus expresiones cambiando a medida que leían las reacciones. «Volvemos al aire en 30 segundos», anunció el director. Julian bebió un último sorbo de agua, ajustó su postura y esbozó una sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos. «Vamos a cambiar la estrategia», susurró a Vanessa. «Desviaré hacia sus opiniones políticas. Nadie puede salir bien parado de eso en el clima actual». 15 segundos. Vanessa asintió y regresó apresuradamente a la sala de control. En el camino notó a uno de los camarógrafos susurrando a otro. «Nunca he visto a Julian tan descolocado». 10, 9, 8. Las luces se intensificaron nuevamente. Julian se alisó la corbata, recuperando su fachada de confianza. 3, 2, 1. «Bienvenidos de vuelta a The Progressive Pulse», anunció Julian con renovado entusiasmo. «Estamos teniendo una fascinante conversación con la leyenda de acción Chuck Norris». Su tono cambió, adoptando una ligereza forzada. «Chuck, antes del corte estábamos teniendo un interesante intercambio filosófico, pero me gustaría redirigir nuestra conversación hacia algo más concreto». El intento era transparente. En la audiencia, varias personas fruncieron el ceño, reconociendo la maniobra desesperada. «Por supuesto, Julian», respondió Chuck con genuina amabilidad.
aunque debo decir que aprecio que me permitas compartir mi perspectiva. No siempre tenemos la oportunidad de escucharnos realmente los unos a los otros en estos tiempos. Julian se tensó imperceptiblemente. Cada palabra amable de Chuck solo hacía más evidente el contraste con su propia hostilidad anterior. Hablemos de tus opiniones sobre... Julian consultó sus notas, buscando desesperadamente un tema incendiario. Pero el daño ya estaba hecho. En las redes sociales el clip seguía extendiéndose como fuego en la pradera, y en los rostros de la audiencia, Julian podía ver claramente lo que más temía. Habían cambiado de bando. El clip se propagó como un incendio forestal digital, mientras Chuck Norris abandonaba silenciosamente los estudios de The Progressive. Pulse por la puerta trasera. Su respuesta sobre el respeto y la integridad ya había sido compartida 2 millones de veces. Los hashtags Chuck destruye a Julian y Tulsi entre la fuerza Bissell Poder encabezaban las tendencias mundiales. El smartphone de cada productor, asistente y ejecutivo vibraba incesantemente con notificaciones que anunciaban el desastre. Destruyó a Julian con de pura calma, publicaba un usuario, adjuntando el momento exacto en que Chuck pronunció aquellas palabras sobre el respeto. Ni siquiera levantó la voz y lo desarmó por completo. En la sala de crisis del estudio, Vanessa contemplaba horrorizada las múltiples pantallas que mostraban el análisis en tiempo real. Los patrocinadores están llamando, informó un asistente pálido sosteniendo un teléfono contra su pecho. Quieren saber si esto fue planeado o si realmente intentamos emboscar a Chuck Norris. En otra pantalla, un panel de comentaristas televisivos analizaba fervientemente el intercambio. Lo que vimos hoy fue el perfecto ejemplo de lo que Chuck Norris estaba defendiendo, explicaba una analista de medios. Julian Rhodes intentó usar el poder para dominar, mientras que Chuck demostró la verdadera fuerza, mantener la compostura y responder con dignidad. Mientras tanto, Chuck conducía tranquilamente de regreso a su hotel, sin redes sociales, sin televisión encendida, completamente ajeno a la tormenta que había desatado. Su teléfono sonó. «Chuck, no vas a creer lo que está pasando», dijo. María, su asistente. «El clip de tu respuesta ha sido visto más de 5 millones de veces en la última hora». Chuck asintió levemente, deteniendo su vehículo en un semáforo. «¿La gente escuchó el mensaje?» «Es lo único de lo que hablan», respondió María, casi sin aliento. «Están citando tus palabras sobre la fuerza y el poder, sobre el respeto, no siendo opcional». De vuelta en los estudios, Julian Rhodes se encerraba en su camerino, negándose a hablar con nadie. Las redes sociales ya habían desenterrado clips de sus entrevistas anteriores, mostrando un patrón de ataques similares a otros invitados. «Julian siempre ha confundido la agresión con la inteligencia», comentaba un ex colaborador en una entrevista que rápidamente se volvía viral. «Necesitamos que Julian haga un comunicado», insistía un ejecutivo de la cadena, golpeando repetidamente la puerta del camerino. El silencio solo empeora las cosas. 3 patrocinadores principales anunciaron la suspensión de su publicidad en The Progressive Polls hasta nuevo aviso. La etiqueta Boicota Julian comenzó a formarse. En un pequeño café a las afueras de la ciudad, Riley, la maquilladora, mostraba el clip a sus amigos. «Estuve allí», decía con una sonrisa incrédula. «Todos pensábamos que lo destruiría, pero fue al revés, y lo hizo sin una pizca de malicia». Chuck finalmente llegó a su hotel y encendió la televisión mientras se servía una taza de té. En todas las cadenas, su rostro aparecía junto al de Julian. El titular en la pantalla reflejaba perfectamente lo que había sucedido. La lección, que Julian Rhodes nunca olvidará. Una semana después, la oficina de Julian Rhodes parecía un búnker bajo asedio. Las persianas permanecían cerradas, las llamadas se desviaban automáticamente y una pila de periódicos se acumulaba en un rincón, todos con variaciones del mismo titular. El presentador woke destruido por la calma de Chuck Norris, Julian. Contemplaba la pantalla de su ordenador, donde un correo electrónico de la directiva esperaba respuesta. Reunión urgente sobre el futuro de The Progressive Pulse.
Sus dedos temblaban ligeramente sobre el teclado mientras tecleaba su respuesta, borrándola y reescribiéndola por cuarta vez. Al otro lado de la ciudad, en una sala de conferencias con vistas panorámicas, los ejecutivos de la cadena revisaban gráficas de audiencia en picado y capturas de pantalla de comentarios devastadores en redes sociales. 3 patrocinadores más han cancelado esta mañana, informó la directora de marketing, deslizando un documento por la mesa. Y las peticiones para que Julian se disculpe superan las 500.000 firmas. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, Chuck Norris regaba tranquilamente las plantas de su rancho en Texas. El rocío matutino brillaba sobre las hojas, mientras las primeras luces del amanecer teñían el horizonte de dorados y naranjas. Su rutina continuaba inalterada. Meditación al alba, entrenamiento físico, desayuno saludable. María apareció en la terraza con una taza de café. Siguen llamando para entrevistas. Todos quieren saber cómo planeaste destruir a Julian Rhodes. Chuck sonrió aceptando la taza. La ironía es que nunca tuve intención de destruir a nadie. Un grupo de reporteros esperaba en la entrada del rancho. Habían acampado allí durante días, esperando la oportunidad de capturar alguna declaración. Chuck sabía que tendría que pasar junto a ellos para su visita programada al hospital infantil local. Cuando finalmente se acercó a la puerta, los flashes estallaron como relámpagos. Las preguntas se amontonaban unas sobre otras. «Chuck, ¿sabías que era una emboscada? ¿Qué opinas de la posible cancelación del programa de Julian?» «¿Fue una estrategia planeada tu respuesta?» Chuck se detuvo brevemente. Los reporteros contuvieron la respiración, micrófonos extendidos, cámaras enfocadas. «Saben», dijo con voz tranquila pero clara, «en mis años practicando artes marciales aprendí algo fundamental. La verdadera victoria nunca está en derrotar a un oponente». Los periodistas se inclinaron hacia adelante, captando cada palabra. «La verdadera victoria está en mantener tu centro cuando todo a tu alrededor intenta desestabilizarte». Luego, con una leve sonrisa, añadió, «La mansedumbre no es debilidad, es fuerza bajo control». Y con esa simple frase, Chuck Norris entró en su vehículo y continuó con su día, dejando a los reporteros contemplando sus palabras. Esa tarde, mientras Julian Rhodes firmaba su carta de descanso temporal de la cadena, la frase de Chuck ya circulaba globalmente, transformándose en algo más que un titular viral. Se había convertido en un recordatorio, porque mientras Julian intentaba construir poder a través de la confrontación, Chuck había demostrado una verdad eterna. La auténtica fortaleza nunca necesita alzar la voz. La verdadera fuerza no necesita proclamarse. Simplemente es.